Relatos escalofriantes que revelan lo prohibido, historias aterradoras que no dejarás de recordar. Javier nunca pensó que su tranquila vida en el barrio se tornaría en una pesadilla. Con solo 22 años, había aprendido a sobrevivir en las sombras de la ciudad. Su madre, Lourdes, una mujer fuerte, pasaba las noches en la fábrica, luchando para mantener el hogar, mientras él se estaba haciendo un nombre como repartidor. Pero aquella noche, todo cambiaría. Un mensaje anónimo en su celular lo despertó de su rutina. Tus vecinos esconden secretos oscuros. Ten cuidado. Un escalofrío le recorrió la espalda. A su alrededor, todo parecía normal, pero un nuevo aire de inquietud lo rodeaba, como una niebla fría que se desprendía de los valles. El corazón le latía con fuerza. Salió de casa, y al cruzar la calle, se encontró con un grupo de hombres en la gasolinería, murmullando. Sus miradas pesadas lo seguían, como si estuvieran dispuestos a devorar su alma. La familiaridad de su barrio se tornó en algo extraño y peligroso. Ya no era un hogar seguro, sino un laberinto lleno de sombras. Las risas que una vez había escuchado en las calles se habían evaporado, y ahora todo era sospecha. Mientras intentaba ignorar los murmullos, sintió como una mirada fija se clavaba en su piel. Uno de los hombres lo observaba como un depredador acechando a su presa. Con el pecho apretado y una sensación creciente de pánico, Javier se dio la vuelta, apretando su celular, sintiendo que el tiempo se detenía. Esa noche, después de un largo día de trabajo, al regresar a casa, encontró objetos esparcidos en su patio trasero, una pulsera, un zapato desgastado. Caras conocidas aparecieron en su mente, personas que una vez habían sido parte de su vida. Se estremeció. ¿Acaso todos sabían de su horror? Los mensajes continuaban llegando, incrementando su miedo y paranoia. No confíes en quien tienes al lado, repetía una y otra vez. La sensación de soledad se hizo cada vez más palpable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada nuevo mensaje, Javier se sentía más atrapado. Las miradas de sus vecinos se convirtieron en un extraño juego mental, una traición silenciosa. Una noche, resuelto a enfrentarse a su realidad, salió a caminar y se encontró en un oscuro callejón, donde más sombras parecían deslizarse entre las paredes. Un ruido sutil le hizo girar la cabeza, y allí estaba un hombre de aspecto siniestro, sonriendo con una malicia inquietante, como si conociera todos sus secretos y temores. El barrio tiene historia, le dijo con un susurro que pareció penetrar hasta lo más profundo de su ser. De repente, despertó su curiosidad. ¿Qué historia? Javier sintió que se estaba sumergiendo en un torrente de miedo. Su paz se desvanecía como la luz al caer la noche. La pregunta era clara: ¿quién debía temer más, sus enemigos o el mismo lugar que siempre había llamado hogar? Mientras el hombre hablaba de maldiciones y de oscuridad, Javier comprendió que su vida nunca sería la misma. La lucha por la verdad lo llevaría a una encrucijada, donde tendría que decidir en quién confiar. La oscuridad acechaba demasiado cerca y ya no había vuelta atrás. ¿Lograría encontrar la salida o se convertiría en un nuevo nombre en la lista de desaparecidos? El eco de la última frase del hombre resonó en la mente de Javier mientras sus pasos lo llevaban de regreso a casa. La oscuridad del callejón parecía haberlo atrapado y la luz de su celular titilaba, amenazando con extinguirse. Se detuvo un instante. ¿De qué maldición hablaba? Las palabras en su mente se mezclaban con imágenes de sombras y susurros, cargándole de una ansiedad creciente. A medida que se acercaba a su casa, el silencio era sepulcral, solo interrumpido por el crujido de las ramas de un árbol cercano. La puerta de su hogar le dio la bienvenida, pero al cruzarla, sintió que la atmósfera se había transformado. La calidez de su refugio se había convertido en un espacio opresivo. Revisó el mensaje anónimo, una vez más, y la sensación de ser observado lo invadió. Un sonido detrás de él, un golpe sordo.
Se giró rápidamente, pero solo había una sombra en la esquina del salón, un juego de luces que parecía burlarse de su miedo. ¿Era su mente o realmente había algo más? La pulsera y el zapato en el patio lo perseguían, como un recordatorio de que no estaba solo. ¿Quién había estado allí o qué les había pasado a esos objetos? La paranoia se convertía en su compañera ese mismo instante. Su teléfono vibró, y un nuevo mensaje iluminó la pantalla: la oscuridad no descansa, y tú tampoco deberías hacerlo. Con cada palabra, un frío glacial le recorrió la espina, como si alguna fuerza inhumana lo despojara de su cordura. Decidido a no ceder al pánico, Javier salió de su casa nuevamente, con la intención de buscar respuestas. Al cruzar la calle, notó que los hombres de la gasolinería continuaban allí, pero ahora sus murmullos se habían intensificado y sus miradas parecían más acusadoras. Se preguntó si las conversaciones a sus espaldas giraban en torno a él, su vida y sus temores. En ese momento, un pequeño grupo de niños salió de un edificio cercano. Sus risas infantiles sonaban fuera de lugar, como una melodía siniestra en medio de la tensión que los envolvía. Javier sintió que la mirada de uno de ellos se centraba en él. Era una niña pequeña, de cabellos oscuros y ojos grandes, que lo miraba con una extraña mezcla de curiosidad y tristeza. «Tú no deberías estar aquí», murmuró, haciendo que el pánico volvieran a brotar en su pecho. «¿Por qué?». Javier apenas pudo preguntar, su voz temblaba. La niña se encogió de hombros, dándole la espalda antes de unirse a sus amigos. Pero antes de desaparecer, se giró una vez más y sus ojos se encontraron de nuevo. «No olvides la historia». Esa advertencia resonó, cargada de presagios y sombras. Mientras caminaba a casa desorientado, se dio cuenta de que una nueva sensación de urgencia lo empujaba a buscar la verdad que se escondía tras los ojos de sus vecinos. La idea de que todo fuera solo un juego mental empezó a desmoronarse. El hombre del callejón, la niña, las cosas en su patio. Todo estaba entrelazado en un tapiz de misterio. Javier sabía que debía desentrañar cada hilo de esa historia oscura antes de que sucumbiera a la desesperación que lo acechaba. Pero a medida que se adentraba más en su búsqueda, algo ominoso le recordaba que en el corazón del barrio, la oscuridad podía no solo esconder secretos, sino también devorar a quienes intentaran descubrirlos. Con la mente en ebullición y el miedo apretando su garganta, Javier comprendió que cada interrogante lo llevaba cada vez más cerca de un abismo que, al parecer, muchos habían intentado evitar. ¿Pero qué sucedería si el abismo también lo quería a él? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el camino hacia la verdad se volvía más oscuro y enredado. Y en el silencio de la noche, cuando creía haber encontrado un resquicio de calma, el sonido de un susurro rompió el silencio. ¿Te estamos esperando? ¿Quiénes ellos? La respuesta era cada vez más urgente. ¿Qué secretos y sombras ocultaban sus vecinos? Javier cerró los ojos por un momento, convencido de que había imaginado el susurro. Pero cuando los abrió, la sombra en la esquina parecía más densa, como si se estuviera alimentando del miedo que ya no podía ocultar. Respiró hondo y dio un paso hacia adelante, pero el suelo le pareció más inestable, como si temiera su presencia. La calle ahora se sentía completamente distinta. Las farolas parpadeaban, creando sombras que parecían moverse, danzando en un macabro espectáculo. El zumbido de la gasolinera se intensificaba, convirtiéndose en un rumor extremo que penetraba en los huesos, una advertencia de que algo acechaba. Javier se giró para mirar hacia la gasolinera. Los hombres todavía lo observaban, pero ahora, en lugar de murmullos, había risas que no parecían humanas, burlescas y maliciosas. Al pasar junto a ellos, el aire se volvió denso, cargado con la electricidad de un tormento inminente. Uno de ellos, con una sonrisa desquiciada, le lanzó una mirada que le heló la sangre. «¿Te hará falta un amigo, Javier?», soltó en un tono oscuro. La risa de los demás se esparció como un veneno en el aire. Javier se apresuró a caminar, su mente girando. La advertencia de la niña resonaba en su cabeza. «No olvides la historia». ¿Cuál historia? Lo que parecía ser la vida normal del barrio ahora parecía un laberinto de secretos, un desgaste de lo que antes creía real. Cada sonido se amplificaba, el crujir de los árboles, el aullido de un perro abriendo la boca al cielo.
Decidido a averiguar lo que se ocultaba, se dirigió a la casa de doña Marta, la anciana del barrio conocida por contar historias que mantenían a los niños atentos en las noches. Al llegar, notó que la puerta entreabierta parecía invitarlo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras cruzaba el umbral. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de una lámpara que titilaba indecisa. Doña Marta no estaba en la sala, pero había señales de vida, el aroma de guisos en ebullición, un rastro de hojas secas esparcidas por el suelo. Sin embargo, la falta de sonidos de su habitual quejido lascivo lo inquietó. ¿Doña Marta? Su voz resonó en el silencio, aumentando su desesperación. Sin respuesta. Decidido a buscarla, se adentró más en la casa, cada paso resonando como un eco de su propio temor. Al girar por un pasillo estrecho, sus ojos se encontraron con un retrato desgastado en la pared. Era una vieja fotografía de vuestros vecinos, todos sonriendo felices, en el jardín de su actual casa. Pero algo no encajaba. Los rostros de aquellos que conocía estaban allí, exceptuando uno. Una sombra oscura, con ojos penetrantes, que parecía observarlo desde los confines del retrato. Un escalofrío emergió de su núcleo, aumentando su ritmo cardíaco. En medio de su terror, un grito ahogado emergió de su garganta. En ese instante, un ruido sordo llegó del fondo, parecía un susurro, como si la casa misma respirara y hablara. Javier, incapaz de resistir el llamado, se dirigió hacia la habitación de la abuela. La puerta, aunque cerrada, tenía una hendidura entreabierta, dejando escapar un leve resplandor. Al abrirla, se encontró con un espectáculo insólito. Doña Marta estaba allí, rodeada de velas encendidas y extraños símbolos dibujados en el suelo. Cuando sus ojos se encontraron, el rostro de la anciana se transformó en un espejo de terror. «Javier, no entres». Pero era demasiado tarde. Un silencio ominoso llenó el aire. Los ojos que antes miraban desde el retrato ahora estaban presentes en la sala, observándolo con una mezcla de curiosidad y pura voracidad. Un grito se quedó atrapado en su pecho mientras sentía que la oscuridad se cerraba a su alrededor. «Te hemos estado esperando». Las últimas palabras de doña Marta resonaron en su mente, mientras la sombra que aparecía detrás de ella se alzaba. ¿Qué era realmente esa historia que no debía olvidar? ¿Y qué se le exigía a él para salir con vida? Las respuestas se desvanecían en entresusurros, como el humo de una vela extinguida. El abismo estaba allí, al alcance de su mano. Ya no había marcha atrás. La atmósfera en la habitación se volvió opresiva. Las velas titilaban, proyectando sombras que parecían tener vida propia. Javier sintió que la energía en el aire se alteraba, como si cada respiración le condujera más cerca de un destino fatal. Sus instintos le gritaban que debía huir, que debía dejar atrás esa casa que ahora se sentía como un laberinto de pesadillas. «¿Qué es esto?», alcanzó a articular, su voz quebrada apenas un susurro en la penumbra. Doña Marta miró hacia los símbolos en el suelo, un retorcido lenguajes de runas que parecían moverse, entrelazándose y separándose, como si estuvieran vivos. «No lo entiendes, Javier. Ya no hay tiempo. Ellos quieren tu historia». Los ojos en sombra lo rodearon, cada vez más presentes, llenando la habitación con sus miradas fijas y devoradoras. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor angustiante que lo empujaba hacia una huida infinita. Pero sus pies se sentían como bloques de cemento. La anciana se acercó, extendiendo la mano, pero no hacia él. Era para un objeto en el suelo, un antiguo libro, cubierto de polvo y telarañas, que emitía un brillo siniestro. «Ese libro contiene toda la verdad. Tu verdad, Javier. Solo a ti te lo cuentan». El escalofrío que había comenzado como una simple inquietud ahora se transformó en una ola de frío que lo atravesaba, paralizándolo. La idea de que su historia pudiera estar atada a algo tan oscuro, tan profundamente perturbador, lo asustaba más que la misma sombra que se alzaba tras la anciana. «¿Qué quieren de mí?», bramó, liberándose momentáneamente de la opresión del miedo. Alimenta sus miedos, revela sus secretos. El eco de su voz parecía perderse en el aire pesado mientras las sombras en la habitación comenzaban a hilarse.
Entre sí, formando figuras grotescas que retorcían sus formas. De repente, el libro pareció abrirse solo. Una página tras otra se deslizaba, como si una fuerza invisible le dictara un relato antiguo. Las palabras eran un murmullo, pero Javier podía entender. Hablaban de aquellos que habían desaparecido en la noche, historias de sacrificios y de pactos olvidados que los vecinos habían hecho. Todo lo que doña Marta había contado a los niños, pero con un giro siniestro. Cada historia, un eco de dolor. Cada desaparecido, una parte de la historia que se repetía, una cadena que lo unía a las sombras. No. No puedo ser parte de esto, gritó él, sintiendo que el pánico le nublaba la razón. Las sombras se movieron más rápido, como si se alimentaran de su desesperación. La anciana ahora parecía más un espectro que una mujer, su rostro se deformaba en un mueca de dolor mientras un grito atravesaba sus labios. El libro. Tú eres el que falta. Javier sintió que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies, el aire pesado lo oprimía. Retrocedió, buscando la salida, pero cada dirección se tornaba más nebulosa. Sus ojos se desnudaban de lágrimas, incapaz de mantener su mirada en lo que venía. Las figuras oscuras giraban en espiral, acercándose más, sus risas resonando como ecos lejanos del pasado. No, 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 su voz se rompía mientras se volcaba hacia la puerta, pero la sombra más grande estaba allí, bloqueando su camino. Necesito salir. Pero lo que él no sabía es que su historia se había entrelazado fatalmente con la de ellos. Cada vida compartida en aquel barrio había dejado huellas. Y su huida, lejos de ser el final, podría ser solo el comienzo de otra historia que estaba aún por ser contada. Con un último empujón, Javier se lanzó hacia un rincón oscuro de la habitación, buscando refugio, abandonando todas las ideas de valentía. Pero mientras lo hacía, un rostro conocido emergió de la penumbra, sonriendo, desde el fondo de esa oscuridad. ¿Creíste que podrías escapar? El eco resonó en su mente, el pánico subió por su espalda. Era el último recuerdo de aquella niña, quien le había advertido que nunca debía olvidar la historia. Los ojos de esa sombra lo siguieron, reflejando cada temor que había guardado en silencio. ¿Pero qué historia era realmente la que no debía olvidar? ¿Y qué precio tendría que pagar para convertirse en un mero recuerdo más en el vasto océano de sombras? La pregunta flotaba en el aire, como un eco aterrador que resonaba en la oscuridad, recordándole que su destino ya estaba escrito en el libro prohibido que ahora le pertenecía. ¿Acaso tendré que contar mi propia historia para poder vivir? La angustia lo inundó, mientras la sombra avanzaba, lista para reclamar lo que era suyo. Javier se quedó inmóvil, atrapado en un rincón, sintiendo el frío del suelo calar hasta los huesos. La sombra avanzaba con pasos que parecían contar los latidos de su corazón, cada vez más desbocado. En su interior, un grito se agitaba, pero no salía, la desesperación le había cortado la voz. El rostro de la niña continuaba ahí, claro y sereno, a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Nunca olvides tu historia, murmuraba, y cada palabra se arrastraba hacia él como un susurro gélido en la noche. Doña Marta se acercó, su figura ahora una visión fantasmagórica. Debes decidir, Javier. Lo quieren todo. Pero si no das tu historia, no obtendrás la salvación. Sus ojos, una mezcla de compasión y terror, estaban tan llenos de misterios que eran casi hipnóticos. ¿Qué significa eso?, gritó Javier, enrojecido por el miedo. No había respuesta, solo un silencio inmenso que estallaba en ecos alrededor de la habitación. Las sombras parecían detenerse un momento, como si esperaran que él decidiera. El libro en el suelo latía. Sus páginas se agrupaban y desagrupaban, con un sonido parecido a un susurro en su mente. Lee, decía, cuéntalos. Javier sintió que la presión en su pecho aumentaba, un impulso primitivo que lo invitaba a dejarse llevar. Pero luego recordó las historias que había escuchado de aquellos que desaparecieron, recordando el brillo en los ojos de sus amigos cuando le contaban sobre la niña, sobre el juego que nunca debieron jugar. No, no lo haré, gritó, aferrándose a la idea de que podía resistir. No seré parte de esto. Las sombras, al escuchar su negativa, comenzaron a agitarse furiosas, creciendo en tamaño e intensidad. La risa se volvió un alarido inhumano, un coro de voces ahogadas que resonaban con el potencial de todos aquellos que habían sido tragados por la oscuridad.
Sin saber cómo, Javier encontró que sus pies comenzaban a moverse, como si una fuerza lo empujara hacia el libro. Con cada paso incierto, la habitación se deformaba a su alrededor. Los símbolos en el suelo brillaban intensamente, susurrándole promesas de poder a cambio de su historia. «Tú eres el elegido, el próximo en esta narrativa sin fin», decía una de las sombras, ahora más cerca, con un rostro que recordaba a un amigo perdido. «Dame voz. ¿No te arrepentirás?». Sintió que su mente se tambaleaba. Las historias de otros sobre cómo había llegado a aquella casa se mezclaban con los ecos de su propia vida. Su madre, su abuela, les había contado sobre el pasado, historias de secretos y sacrificios que siempre habían estado ahí, al alcance de su mano. «Si me cuentas, podrías ser libre», le susurró la voz de la niña, pero sus ojos reflejaban temor. Con valentía temblorosa, Javier se plantó. «No soy un cuento. No seré otro en la lista». Las sombras se lanzaron hacia él en respuesta, envueltas en un aire de rabia y hambre. Flashes de memoria inundaron su mente, rostros conocidos y risas olvidadas. Sus vidas entrelazadas en una pesadilla común. El destello de la verdad lo golpeó como un rayo. ¿Podré romper el ciclo?, se preguntó desesperado, alzando la mirada hacia las figuras que colapsaban sobre él. Sabía que si no decidía pronto, sería consumido por ellas en un último acto de rebelión. Corrió hacia el libro, sabiendo que no tenía otra opción. Las sombras se abalanzaron, clamando por sabor a su historia, pero él ya había decidido. Con el alma gritando en su interior, puso sus manos sobre las páginas que aún vibraban con vida. Lo que vio lo dejó helado. Las palabras comenzaron a formar imágenes en su mente, una historia que no solo era suya, sino de todos ellos, un relato de dolor y confesión, de secretos que habían sido enterrados. De repente, su propia voz resonó entre unidos, destacando cada crimen y cada verdad. Las sombras se detuvieron, culminando en un silencio ensordecedor. «No, esto no puede ser», las sombras chillaban, reconfigurándose en un desesperado intento de frenar lo inevitable. Javier, con su voz quebrada pero firme, comenzó a narrar. Cada palabra fue como un destello que iluminaba la oscuridad. A medida que avanzaba, sintió que el control regresaba a su ser. Pero no tenía idea de que a continuación, la historia que desenmarañaría arrastraría consigo un secreto aún más oscuro. ¿Qué les pasará a ellos?, se preguntó, mientras la voz de la niña resonaba en su mente. ¿Podrán liberarse también? El futuro permanecía incierto, como una sombra acechante tras él. Cada relato tenía su precio, y mientras Javier hablaba, apenas empezaba a entender que contar la historia podía no ser suficiente para escapar del terror que lo había atrapado. El último grito de la anciana retumbó. «No, Javier. No les des poder». Su grito se mezcló en el aire, como un eco que no podría detenerse, y justo antes de que la historia alcanzara su clímax, un nuevo sonido rompió el silencio. Un grito familiar, inconfundible, descompuso el aire tenso. «¡Ayuda!». Era una voz que conocía demasiado bien. La pregunta que resonaba en su mente se había transformado en una certeza. ¿Podría salvarla o estaba ya demasiado tarde? Con la voz de su hermana llamándolo, Javier sintió que el pánico se apoderaba de él. No podía regresar, las sombras lo rodeaban, sus rostros distorsionados reflejando su deseo de ser liberadas. Era como si la historia que había comenzado a contar no solo lo estuviera liberando a él, sino condenando a otros. «No puedo dejarla», pensó, pero la oscuridad comenzó a engullir la habitación, y cada palabra que pronunciaba parecía ser un eco en el abismo. Aún así, las palabras seguían fluyendo. Cada historia está atada a un precio, se decía, mientras la desesperación lo empujaba a continuar. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, danzando al ritmo de su narración, absorbiendo cada fragmento de su ser. En un pueblo olvidado, una niña jugaba, ignorando el peligro que la acechaba. Sin querer, Javier comenzó a entrelazar su historia con la de otros, sus recuerdos salpicando su mente como una tormenta que amenazaba con estallar. Un sutil susurro, una sombra familiar, la historia de la niña y sus amigos que, uno a uno, fueron tragados por el mismo horror. «Silencio», gritó de repente al aire. Un grito de rabia y miedo, que resonó incluso dentro de su propio pecho.
Las sombras vacilaron un momento, titilando como una vela en la brisa, pero rápidamente se reagruparon, ansiosas y hambrientas. Sé lo que quieren. Quieren más cuentos, más vidas. Cada frase que decía parecía desgarrar algo dentro de él. Los rostros de amigos caídos, de las vidas que no volverían, se apiñaban en su memoria, llenando su mente de imágenes borrosas y aterradoras. Javier sabía que al contar su historia, estaba liberando la carga de su alma, pero también sabía que esa acción podría atraparlo para siempre. Una historia se cuenta para liberar almas, no para perderlas, repitió, pegando su mirada a la niña cuya figura había comenzado a desvanecerse entre la negrura. No quiero seguir. No quiero ser el siguiente. De repente, la habitación pareció alterar su estructura, como si el mismo espacio estuviera luchando por contener a tantas historias reprimidas. Las paredes comenzaron a cerrarse, aplastando el aire que Javier intentaba respirar. En ese instante, un eco profundo y tembloroso recorrió el lugar, como si los mismos ladrillos estuvieran gritando. Y entonces, de la presión de la oscuridad, surgió un susurro diferente. Javier, cuéntame tu historia. Era su hermana. No, gritó, sintiendo que el miedo lo invadía nuevamente. Su voz se unía al coro de las sombras, que ahora parecían más voraces. No me dejes caer aquí. No soy un cuento para ser contado como respuesta. Una mano helada se posó sobre su hombro, y en un giro de terror, Javier encontró el rostro de su hermana justo detrás de él. Sus ojos, ahora vacíos y sin luz, lo miraban con una tristeza infinita. Has dejado mucha historia sin contar, hermano. Ellos lo saben. Tienen hambre. El corazón de Javier se detuvo por un instante y todo su ser quería gritar. No. No puedes ser parte de esto. Las sombras se abalanzaron, ansiosas por reclamar a su próxima víctima. La niña había comenzado a desvanecerse en el aire irrespirable que los rodeaba. Debes decidir ya. Si callas, ellos entrarán. Pero si hablas, tal vez la salvarás. Y con esa agónica elección pesando sobre sus hombros, Javier sintió que el tiempo se detenía. La historia que estaba a punto de contar podía ser el inicio de su condena o su salvación. La voz de la niña regresaba, susurrante, como un canto de advertencia. Nunca olvides tu historia. En el clímax de su temor, un nuevo eco distante rompió la tensión, un grito que le cortó la respiración. Javier, ayúdame. La desesperación era palpable. Esperanzas y miedos se entrelazaban en su mente mientras su hermana se acercaba. Sin pensar, alzó la mano hacia ella, deseando cambiar el destino, pero la sombra detrás de él se aferró con fuerza. Decidido, se giró hacia las sombras, preparándose para gritar su historia una vez más. Lo que no sabía era que sus decisiones podrían desatar un poder desconocido, una verdad que ni él ni su hermana estaban listos para enfrentar. ¿Y si esta vez la historia no acaba bien?, se preguntó, mientras preparaba a sus labios para susurrar el secreto más oscuro de todos. La pregunta latente permanecía en el aire. ¿Podría, realmente, salvar a su hermana y romper el ciclo eterno del horror? La oscuridad pulsaba a su alrededor, como un ser vivo que respiraba entrañas de miedo. Javier sintió una oleada de sudor frío recorrer su espalda, cada gota parecía una advertencia, un llamado de alerta que lo empujaba al borde de la locura. Las sombras habían tomado forma, convirtiéndose en rostros familiares de aquellos que había perdido, y las palabras de su hermana resonaban en su mente como un canto fúnebre. Cuéntame tu historia. El eco de su voz ensordecía, llenando cada rincón de su ser con una desesperación violenta. Javier sabía lo que se esperaba de él, su garganta se apretó al pensar en el costo que podría pagar. ¿Pero, a qué precio?, se preguntó, mientras luchaba por mantener el control. Aguanta, Javier, gritó, dejando escapar quejas entre cada palabra. Se concentró en la imagen de su hermana, el brillo de su sonrisa perdida hace tiempo. Su voz temblaba al hablar. En un lugar donde la luz nunca llega, una niña se convirtió en leyenda. Las sombras se abalanzaron, más voraces que nunca, buscando capturar cada letra y sílaba que escapaba de sus labios. Javier sentía que su cuerpo se desvanecía con cada frase, su esencia se desgastaba lentamente en este intercambio macabro.
sus amigos un día decidieron jugar a un juego prohibido. El aire se volvía más denso, cada palabra parecía ser un sacrificio. En el fondo de su mente, un eco persistente le decía que no solo contaba una historia, sino que la vivía. Las risas se tornaban en gritos, cada recreación y cada giro en su narración revivía momentos de terror que había tratado de olvidar. Ellos fueron atrapados, uno, por una sombra que nunca perdona. Mientras contaba, Javier sentía que su alrededor cambiaba, la habitación se transformaba en un oscuro escenario de su relato. Las paredes parecían absorber sus palabras, reflejando imágenes de un horror pasado. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera liberar todo aquello que mantenía bajo llave. Y al final, solo quedaba la niña, sola, consumida por el terror que ella misma había desatado. Las sombras se movieron inquietas, pareciendo bailar al compás de su relato. Cada descripción, cada giro de su historia les daba fuerza, como si la vida de las almas perdidas dependiera de lo que Javier decía. Pero en su mente, la pregunta hacía eco: ¿seré yo el siguiente si elijo continuar? La figura de su hermana estaba más cerca, su rostro tan cerca de la luz, su mirada fragmentada por la oscuridad que la rodeaba. Mis palabras pueden liberarte y atraparme. No puedo permitir que esto sea lo último que cuente. Desesperado, se detuvo por un instante. El silencio fue ensordecedor. Las sombras temblaron, como un resorte tensado hasta el límite, esperaban. Javier sintió que podía romper la maldición, que tal vez había una forma de salvarla sin condenarse. Pero antes de que pudiera formular un plan, el lamento de los olvidados resonó a su alrededor. Nada quedará sin precio, Javier. La historia solo necesita ser contada correctamente, se exigió, sintiendo que la presión aumentaba. Tenía que encontrar la forma de cambiar el final, aunque la verdad cada vez era más dolorosa. Las sombras se acercaron más, como si pudieran leer sus pensamientos, anticipándose a sus intentos de resistencia. Decidido, se volvió hacia el abismo negro que lo rodeaba. Escuchen, este relato no es solo mío. Es de todos aquellos que están atrapados, de cada susurro que se ha perdido. Sintió un ligero temblor en el aire, algo estaba cambiando. Si yo cuento su historia, tal vez ellos sean liberados, se dijo. Y así, respirando hondo, comenzó a narrar la verdad cruda, aquella que nunca se había atrevido a dejar escapar. Las sombras se agitaron nerviosas. En un ritual prohibido, un sacrificio debió hacerse, una niña. La luz en sus ojos se encendió momentáneamente. Pero justo cuando una esperanza frágil comenzó a florecer, un grito desgarrador salió de la boca de su hermana, como si una vida estuviera siendo arrebatada. No, no, hermano. La desesperación que emanaba de ella llenó la habitación, como un eco de lo que estaba por venir. Javier sintió que el suelo temblaba, y las sombras se arremolinaron con furia. ¿Qué he hecho?, se preguntó, pero ya era demasiado tarde. La balanza del horror se había inclinado, y el precio que tendría que pagar se acercaba. Él lo sabía. Con el corazón palpitante, alzó la voz una vez más, esperando poder enmendar su error. El cuento nunca termina, un ciclo eterno se repite. Pero tal vez haya una forma de cambiarlo esta vez. Afuera, un trueno retumbó con fuerza, como un aviso. La revelación estaba cerca, pero el terror en sus ojos le decía que la decisión final podría costarle a todos su vida. ¿Podría realmente escapar de la trampa tenebrosa que él mismo había creado? La historia se descontrolaba, y Javier sintió que todo ya se había perdido. Javier. La voz de su hermana se convirtió en un fuerte lamento, mientras la oscuridad lo absorbía por completo. ¿Podría, al final, ser el héroe que nadie esperaba? La pregunta flotaba en el aire, y la oscuridad, hambrienta, aguardaba su respuesta. El aire se tornó más pesado, como si la oscuridad intentara aplastarlo bajo su peso. Javier sintió como el pánico intentaba abrirse camino en su corazón, pero su voz, ahogada por el terror, seguía resonando en la penumbra. Las sombras temblaban, inquietas, y los rostros de sus seres queridos se retorcieron en muecas de horror, lo que lo llenó de una angustia abrumadora. No, gritó, no puedo dejar que esto termine así. La desesperación se intensificó y comenzó a narrar sin pensar, palabras atropelladas que brotaban de su garganta como si fueran susurros de los que ya no estaban. La niña, ella,
Estaba atrapada en una pesadilla donde lo único que deseaba era ser escuchada. El eco de su historia resonaba a su alrededor. Sentía una conexión con aquellos que había perdido, una mezcla de dolor y compasión que se enredaba en su voz. Un destello de esperanza, tal vez, estaban escuchando. Tal vez eso pudiera cambiar el rumbo, darle un nuevo final. Pero mientras hablaba, las sombras se volvían más densas, más voraces. Y mientras sus amigos desaparecían uno a uno, ella se dio cuenta que el precio de la historia que contaba era más alto de lo que imaginaba. Que cada palabra pronunciada la acercaba más a la oscuridad que trataba de combatir. Pero no tenía elección, porque si no contaba, las almas serían atrapadas para siempre. Las paredes empezaron a palpitar, como si la habitación en sí misma estuviera sintiendo cada palabra y cada temor. Javier sintió que el frío de las sombras le calaba los huesos. La luz era solo un recuerdo distante, y la figura de su hermana se desvanecía cada vez más, atrapada en la niebla de los lamentos. No, 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 él gritó, pasándose las manos por el rostro, desesperado. Esta historia debe cambiar. Yo puedo cambiarla. Lo decía con fervor, pero el eco de su voz se convertía en un susurro apagado ante la inmensidad del miedo que lo asediaba. Las sombras parecía que lo abrazaban con manos frías y alargadas, las carcajadas lejanas de aquellos que habían caído en su trampa resonaban como una risa macabra. Javier recordó una advertencia, algo acerca de cómo el abrazo de la oscuridad exige sacrificios. La historia que quería contar no solo implicaba a otros. Él también estaba atado en esta neblina de terror. Se veía atrapado en dos frentes, entre proteger a su hermana y liberar a las almas que nunca hallarían paz. No puedo ceder, exclamó, apretando los puños, aferrándose a la frágil esperanza de cambiar el curso de su destino. Hay un final diferente. Un final en que todos son libres. Pero las sombras no se detuvieron, comenzaron a alzarse, desbordando su entorno, mientras la habitación temblaba. Un vórtex de lamentos y risas maliciosas se levantaba, arremolinando cada recuerdo y sentimiento en su viaje hacia la desesperación. Javier sintió que su mundo giraba, y entendió que el tiempo se estaba agotando. Si no cuento la historia como realmente sucedió, tal vez nunca puedan escapar. La voz de su hermana se volvió un eco entre las sombras. No dejes que me atrapen. Su grito desgarrador atravesó el espacio, y una energía oscura se abalanzó sobre Javier, como si quisiera devorarlo todo. Fue en ese instante, cuando una idea aterradora floreció en su mente. ¿Y si, al contar la verdad, desatara un horror que ni siquiera él podría controlar? Aún así, la urgencia y la necesidad de salvarla luchaban dentro de él. Tal vez necesiten oírlo todo, para poder liberarse. La tristeza se mezclaba con el miedo mientras miraba su reflejo distorsionado en la negrura. El sacrificio seré yo. Y con esas palabras, exhausto, dio un paso hacia el abismo, listo para contar la historia final. Las sombras se erguían, a la espera de su relato, con su hambre insaciable. Javier sintió que el aire se enturbiaba. Un silencio abrumador lo invadió antes de que una última imagen surgiera en su mente. La pequeña niña, atrapada en su propia tragedia. Una luz encendida en medio de la oscuridad, pero a un costo inimaginable. «Dame fuerza», hermana murmuró, mientras su voz se alzaba. Una vez más, buscando en la oscuridad un clamor de esperanza, una salida a este ciclo de terror. ¿Y si él mismo se convertía en el sacrificio necesario para romper la maldición? Entonces, la risa de la oscuridad se acrecentó, un símbolo de su rendición. Él sabía que lo que estaba a punto de desatar era la verdadera esencia del terror. Pero el final aún no había llegado. Su historia apenas comenzaba. ¿Podría aguantar el peso de una verdad que podría consumirlo todo? Un grito resonó desde lo más profundo. El oscuro abismo lo esperaba ansioso. El aire se tornó más frío, cerca del punto de congelación. Javier se dio cuenta de que el ruido del viento afuera había cesado, y solo los susurros en la penumbra rompían el silencio abrumador, como ecos de almas perdidas que clamarían por ser liberadas. Se sintió como un vaso a punto de desbordarse, cada palabra que salía de su boca sumando más presión a su frágil resistencia. No hay tiempo, solo suéltalo, pensó, mientras su mente giraba entre recuerdos de risa y lamentos. Con cada instante que pasaba, los rostros de los que había amado se desdibujaban aún más,
sus ojos vacíos exigiendo respuestas. Su hermana, delgada como un hilo de luz en la oscuridad, parecía esfumarse cada vez más, como la bruma ante un fuego incandescente. «Cantaré la verdad», pronunció, sintiendo las palabras temblar en su garganta. Las sombras se alzaron, danzando como serpientes alrededor de él, dispuestas a engullirlo. Intentaron hacerle olvidar su resolución, recordándole cada dolor y cada falta de justicia que había sufrido. Narrando su historia, Javier empezó a entrelazar el destino de la niña con sus propias experiencias. Ella, la niña, escuchaba voces en su mente. Voces que prometían amor, promesas de que nunca estaría sola nuevamente, pero esas voces tenían hambre. La misma hambre que devoró a sus amigos. Un día, cuando todo parecía perdido, se dio cuenta de que en su corazón había un oscuro secreto. Quien escucha que eso no era un refugio, sino una trampa. Mientras hablaba, una ola de frío atravesó la habitación. Las sombras chocaban, agitándose, mientras la desesperación se convertía en algo palpable. Era como si quien escuchara sus palabras no eran solo elementos físicos, sino entidades que se alimentaban de su angustia. Javier sentía la presión en su pecho endurecerse, casi un lazo que lo ataba a su destino. «Necesito que sepáis», continuó, las sombras a su alrededor se retorcían como si fueran tentáculos voraces, que la niña nunca estaba sola, nunca fue abandonada, sino que se convirtió en parte de algo mucho más grande. Un ciclo interminable de desesperación. La habitación pareció acoger su narración, temblando al ritmo de sus palabras agónicas. Entonces, en un giro inesperado, algo cambió. Una de las sombras se separó del grupo, avanzando hacia él con intenciones claras. Su semblante se delineó, él sintió el terror pararlo. «No, por favor», suplicó, pero su ruego fue ahogado por el grito desesperado de la niña que resonaba en su memoria. «Cállate, no me digas que me calles», gritó la sombra, tomando la forma de todos sus miedos. «No quieres conocer la verdad. No quieres descubrir de cuántas vidas son responsables tus palabras. ¿Qué sacrificarás?» Javier, con el alma desgarrada, sintió un temblor recorriendo su cuerpo. La urgencia de salvar a su hermana y a sí mismo se convertía en una lucha maníaca. Entendió que cada vez que contaba, equivalía a un paso más hacia la perdición. «Eso está mal», exclamó. «Si no luchas por conocer la verdad, nunca podrás liberarte. La oscuridad busca la rendición, pero soy más fuerte». Las sombras comenzaron a girar. Él gritó la historia, ofreciendo el sacrificio de sus propios recuerdos, las penas que había guardado. Suplicó a las almas atrapadas que colectivamente hallaran poder en su sufrimiento compartido. Unos instantes de silencio, seguidos de un clamor desgarrador, inundaron el espacio. Una luz, tenue pero persistente, asomó atrás de las sombras, un resplandor que crecía a medida que aventuraba la verdad a su alrededor. «Vuestras voces los liberarán», insistió. «No puede ser solo mi sacrificio, es la unión de nuestras historias». Las sombras titubearon, los rostros distorsionados comenzaron a vislumbrar destellos de claridad. Pero antes de que el tiempo permitiera un claro desenlace, el aire vibró y la figura fantasmagórica de su hermana emergió. «Hermano, atrévete a revelar lo prohibido. Un precio se pagará, y tú sabes, serás tú quien decida». Una risa helada echó raíces en la oscuridad, y mientras la luz luchaba por abrirse paso, una certeza escalofriante embargó a Javier. ¿Qué más podía estar encerrado en su propia narrativa? Luz o oscuridad, que emergiera al final, y en el clímax de su historia, mientras las sombras se arrastraban hacia lo desconocido, se hizo una pregunta. ¿Qué verdad estaba a punto de desatar? La habitación palpitaba con una energía desconocida. Su voz resonó por última vez. «¿El destino está en juego? ¿Puedo soportar la carga de esta historia que tengo que contar?» El eco de su clamor se perdió entre las risas de las sombras mientras la luz temblaba y él parecía a punto de ser tragado por la oscuridad. Javier sintió como el peso de su historia se deslizó por su garganta mientras se enfrentaba al abismo. La luz, tenue pero firme, comenzó a fusionarse con su raza de desesperación. Los rostros de sus miedos, de sus seres queridos y de aquellos que habían desaparecido, se desdibujaban a su alrededor. Las sombras, voraces y amenazantes, se volvían frenéticas. «Aguanta, hermano.
resonó la voz de su hermana, un eco que atravesó la penumbra. Javier sabía que debía concentrarse, que no podía ceder ante la presión. La oscuridad a su alrededor clamaba con la voz de los perdidos, pero él no podía dejarse arrastrar. Tenía que encontrar la manera de liberarlos a todos. Con cada palabra, Javier sintió que la línea entre su historia y la de aquellos atrapados se desdibujaba. La niña, al descubrir el secreto que había guardado, sabía que su vida estaba entrelazada con los sufrimientos de quienes habían caído antes que ella. Un sacrificio se había hecho, y el ciclo debía romperse. Las sombras giraron en espiral a su alrededor, atrapadas en la historia que él comenzaba a contar, cada frase un eco que resonaba en su corazón. Se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en el miedo, sino en la valentía de afrontar la oscuridad de su pasado. Así fue como decidió que su historia no terminaría igual que las demás. Sintió un escalofrío recorrer su piel al mencionar su poder. La habitación pareció temblar. La figura de su hermana brillaba tenuemente entre la negrura, su rostro anhelante, esperanzado. «Sí», gritó Javier, «el verdadero sacrificio es aceptar la carga de contar nuestra historia. Abrir nuestra voz para que los demás puedan ser escuchados». Por un instante, las sombras vacilaron, y las risas se apagaron. Javier pudo sentir que, en esa conexión, podía transformar su horror en luz. Al final, la niña rompió el ciclo. En lugar de rendirse, reunió a los que habían sido olvidados, y juntos desataron un poder jamás imaginado. Un poder que podía liberar no solo a los atrapados, sino a sus propios corazones. La atmósfera cambió. El aire, antes denso, ahora se sentía fresco. Javier continuó, su voz resonando con fuerza. «No estoy solo, cada historia vivida se convierte en parte de la nuestra. Y juntos, somos más fuertes que la oscuridad». Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la luz que había surgido en su interior empezó a brillar con más fuerza. La figura espectral de su hermana sonrió, una mezcla de orgullo y amor reflejada en su rostro. «Cuéntalo, hermano. Hazlo ahora». Con un rugido de valentía, Javier gritó su historia. Cada palabra era un grito de resistencia, un eco que resonaba en lo más profundo de su ser. «Ya no tengo miedo. Esta es nuestra historia, de lucha, de poder, de redención. Y no habrá más sacrificios. Estamos juntos». Las sombras se transformaron, sus caras cambiaron de la avaricia y el miedo a la liberación. Comenzaron a desvanecerse en la luz, absorbidos por la fuerza de su relato. El eco de las risas se convirtió en gritos de liberación, las almas olvidadas encontrando su camino hacia la paz. Y cuando por fin la oscuridad se disipó, Javier se encontró solo en la habitación. Las velas seguían ardiendo, su luz iluminando el aire lleno de un nuevo silencio. ¿Había realmente liberado a todos los atrapados? Se volvió hacia la figura de su hermana, que ahora estaba más presente que nunca en su mente. «Lo logré. Lo hicimos juntos», susurró con lágrimas en los ojos, pero una luz más brillante surgió, al fondo de la habitación. Era un símbolo de esperanza, un hilo de conexión con su comunidad. Y comprendió que su historia no había terminado. Había mucho más por contar, mucha más verdad que librar del silencio. Como el eco de sus palabras aún resonaba, Javier decidió que nunca olvidaría esta historia, la mantendría viva, no solo por él, sino por cada alma que había sido parte de ella. Cuando finalmente salió, la luz del nuevo día lo abrazó, y la ciudad parece estar viva nuevamente. Había roto el ciclo de la oscuridad, y en su corazón sabía que con cada historia compartida, se trazaba un camino hacia un nuevo futuro. Un futuro donde la verdad, iluminada por el amor, siempre hallaría un lugar. Y así, Javier se convirtió en el guardián de esos relatos, un faro en la noche, listo para contar lo prohibido. Nunca olvides la historia jamás. Ahora, tú también eres parte de esto. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayuda a alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.